En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos ahora en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 2 números, 1422 y 1423, al estudio del tema que tiene como título El nombre de este sacramento. Iniciamos, queridos amigos, dando una pequeña noción de la palabra penitencia. Etimológicamente, la palabra penitencia viene de un verbo latino, penitere, que significa tener pena, dolerse, arrepentirse. En teología, penitencia, se usa indistintamente este término latino penitere para designar tanto una virtud como un sacramento. La penitencia como virtud, lo vamos a estudiar más adelante en el número 1430 del Catecismo, la penitencia como virtud moral lleva al pecador a 3 cosas. Primera, a arrepentirse de los pecados cometidos. Segunda, a tener el propósito de no volver a cometerlos. Y tercera, a imponerse por ellos una debida satisfacción. En el lenguaje común, al decir que alguien hace penitencia, suele entenderse tan solo la fase final de esta virtud, es decir, el cumplimiento de las obras costosas impuestas como una especie de satisfacción, de castigo. Esos sacrificios, sin embargo, no se entenderían al margen del motivo que los ocasiona. El arrepentimiento de acciones pecaminosas incluyen implícitamente una enmienda. Lo propio de esta virtud de la penitencia es el dolor del alma. Ese dolor de un alma que se entristece por sus pecados, que tiene como motivo saber que esos pecados son ofensas a Dios y no solamente los males que el pecado suele acarrear en nuestra vida. Es muy importante tener esto presente para poder entender la dimensión de este sacramento. El ofendido es Dios. También la penitencia como sacramento. Es otra manera de entender en teología este nombre. Como sacramento es uno de los 7 sacramentos instituidos por Jesucristo. Que la penitencia sea un sacramento es una verdad de fe que fue definida en el Concilio de Trento. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos al número 1486 del Catecismo, cuando nos enseña el Catecismo que el perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Como vemos, queridos amigos, aquí ya el Catecismo nos regala esta cantidad de nombres bajo los cuales conocemos el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia se une
a la virtud moral de la penitencia por dos razones. Primera, porque el sacramento de la penitencia, como condición necesaria para que sea válido, la virtud moral de la penitencia no se daría el perdón de los pecados en la confesión si el pecador no estuviera arrepentido de haberlos cometido. Y segunda, porque el verdadero arrepentimiento de los pecados conlleva el deseo de confesarlos. Se dudaría del dolor de haber ofendido a Dios si no se pusiera en práctica los medios fijados por Dios mismo para perdonar los pecados. Arrepentirse de ellos, confesarlos, hacer una enmienda por esos pecados cometidos. Dicho esta pequeña introducción, queridos amigos, de la noción de penitencia como virtud y como sacramento, el Catecismo nos presenta el número 1422 que dice: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Qué número tan hermoso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Primera cosa que dice: obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. Esta expresión de obtener de nos recuerda el pasaje del buen ladrón en el Calvario. Él arrancó de Jesucristo el perdón en aquel momento. Tras esa expresión, parece que se le da la iniciativa al penitente. Perdóname. Pero San Agustín nos enseña esto. Era Jesús el que estaba en la cruz deseando dar ese perdón. Pero lo da en la imagen de que estaba siendo suplicado. Pero era Jesús el que estaba deseando dar ese perdón. Qué cosa más hermosa. El buen ladrón da el mayor de sus robos que en su vida se pudo imaginar. Robarle a Dios el perdón. Pero en el fondo era Dios el que estaba deseando dejarse robar ese perdón. Es hermoso ver que en el sacramento de la penitencia es Dios el que comparte con el hombre esa iniciativa de búsqueda. Como si le diera al hombre esa iniciativa: busco algo de Dios, cuando en realidad es Dios el que busca perdonarte. Pero Dios le da al hombre la iniciativa. Y que parezca que sea el hombre el que busca y que pida misericordia. Es una pedagogía del Padre que hace que sus hijos se acerquen a su gracia, incluso con la conciencia de que son ellos los que están en camino. Pero en realidad es que Dios es el que ya estaba en camino buscando. Dios quiere que el hombre tome conciencia de que necesita la misericordia, de que se ponga en camino, de que le ruegue, de que la obtenga. Pero mientras eso pasa, en realidad, mucho antes de todo eso, Dios estaba deseándola dar.
Por eso en la cruz, Jesús al mirar a ese ladrón, lo estaba mirando con el deseo del perdón. Y el ladrón lo obtuvo. Esto subraya lo que decía San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Tú te tienes que poner en marcha, en búsqueda, en camino. Tú tienes que rogarle a Dios el perdón. Tú debes de hacer y poner todos los medios en tu vida para obtener ese perdón. Pero entiende que Dios quiere perdonarte. Dios no quiere que el hombre sea un sujeto meramente paciente del misterio de la salvación, ahí quieto, como aquellos que dicen que ya Dios lo hizo todo y yo no necesito hacer nada. No, Dios no quiere que seamos agentes pasivos de nuestra salvación, sino que nos quiere activos de esa salvación, en la búsqueda de esa salvación, conscientes de que por mi miseria humana me puedo alejar de esa salvación y que tengo en mis manos la capacidad de ponerme en camino. Y Dios me está esperando. Segunda cosa que expone este número del catecismo, que nuestros pecados han sido cometidos contra Dios y también contra la Iglesia. Fijémonos, queridos amigos, cómo hoy día se subraya más esa dimensión como horizontal del pecado. Como si para que el pecado exista tiene que haber un signo visible. El que mató, el que robó el banco. Y se nos olvida muchas veces esta dimensión que es vertical. Que el pecado ofende también a Dios. Por tanto, la reconciliación y el perdón deben de tener esta doble dimensión con Dios y con la Iglesia. Por eso es imposible ofender a mi hermano sin que al mismo tiempo esté ofendiendo a Dios, porque Él es su Padre. Es imposible ofender a un niño sin que el papá se sienta ofendido. O si no, cuando vemos que ofenden a nuestros hijos, ¿cómo nos ponemos? En actitud de defensa ante ellos. Es por eso que el sacramento de la penitencia no se reconcilia en la dimensión vertical solamente, sino también en la horizontal. Tercera cosa que nos dice este número del catecismo. Ella, la Iglesia, les mueve a la conversión con su amor, con su ejemplo y con sus oraciones. Qué cosa más hermosa esta. Para todos aquellos que se dedican en la Iglesia a orar por la conversión de los pecadores, fíjese estas tres cosas. La Iglesia les mueve a la conversión con su amor, con su ejemplo y con sus oraciones. La Iglesia está llamada a mover nuestros corazones a la conversión y lo hace de estas tres formas. Con su amor, porque la Iglesia sufre con nuestros pecados. Una madre no puede permanecer indiferente ante lo que yo hago. Es como el hijo que llega a las 5 de la mañana a la casa y ve que su mamá está despierta y le dice: mamá, ¿por qué estás preocupada por mí? Vete a dormir, tú descansa, no te preocupes de mí. Eso no se lo puede decir un hijo a una mamá, porque ella no va a dormirse hasta que su hijo llegue. Ella no puede dejar de sufrir hasta que llegas a casa. Y aunque tú te creas muy valiente, muy dueño de todo, muy capaz de controlarlo todo, tu mamá estará ahí hasta que entres
a la casa. Esta es la primera forma en que nuestra madre, la iglesia, nos mueve a la conversión. Es por amor. Y la iglesia está llamada especialmente a estar cerca del pecador que está más alejado. Las mamás no se trasnochan por los hijos que están durmiendo, sino por el que está afuera, quizás por el que me pone más problema, por ese me trasnocho más. Por ese es el que rezo más. A esto nos invita este sacramento, a un amor, a una atención especial hacia aquel que está más alejado. Y esa actitud muchas veces provoca muchos celos. En las familias se provocan unos celos terribles porque los padres están mucho más pendientes de los hijos caóticos que de los que se portan bien, de los que nos sacan canas, que de los que nos dan alegrías. Y aquellos hijos que se portan bien nos dicen, pero tú ¿por qué siempre estás con este? ¿No? El hijo pródigo otra vez. El hijo mayor de la parábola otra vez que tenía celos de que su padre estuviera tan pendiente del hijo que estaba afuera, que lo había traicionado, que se había ido, que se había malgastado su fortuna. Y el viejito de la parábola estaba esperando a que su hijo regresara. Es aquel amor maternal de la iglesia que nos tiene que admirar, de que viva preocupada de aquel que está lejano, de que ame tanto a aquel pecador lejano y que no le importen los celos de los que no son tan pecadores ni que están tan alejados, que vean a una iglesia tan preocupada del pecador lejano. Segundo, con su ejemplo. La iglesia pone en la vitrina más grande, más importante, a los santos. Por eso el mundo que odia a la iglesia, lo que más ataca son los santos. Por eso en la catequesis no nos puede faltar nunca el testimonio de los santos, presentarle a los niños y a los jóvenes la vida de los santos. A los santos no se pueden meter debajo de la mesa o, como hacen lastimosamente comunidades protestantes, romperlos para que nadie los vea. No sean miserables. Que los santos han existido para que los imitemos, para que seamos como ellos. No para romperlos y que nadie se dé cuenta, porque por eso este mundo está así de desgraciado. Porque no hay modelos a seguir. Porque los modelos que nos presentan hoy son totalmente anti-Dios, antimoral, antivirtud. Y los modelos como una figura, como la Santísima Virgen, como San Pío de Pietrelcina, los rompen, los ocultan, los tiran a la basura. Y la iglesia dice no. El testimonio de los santos, su ejemplo, la conversión que vivieron en su vida y su entrega al Señor, no podemos dejar de hablar de ellos y los tenemos que poner en la vitrina para que sea lo que más se vea, porque son la cara de la iglesia. Por eso la iglesia canoniza y presenta estos modelos enormes para que cada uno de los católicos en el mundo los imitemos. No los adoramos, como dicen estos ignorantes, para que los imitemos, y nunca la palabra imitar y adorar sería lo mismo. La persona con un grado importante, muchas veces
un papa, un obispo, todos estos. Muchos no pasan a la historia. Muchos gobernantes no pasan a la historia. O si pasan a la historia, esas hojas nunca se quieren abrir. Pero del que nunca nos olvidaremos es del santo. Ese será puesto como modelo para imitación por siempre. Basta uno con estar en algún lugar, en algún momento, por ejemplo, no sé, aquí que tenemos a Pío de Pietrelcina, ¿no? Ahí en San Giovanni Rotondo. Todo habla de él, todo. Todo su pueblo, toda su comunidad, toda su sociedad, toda su zona, toda su región habla de él. Porque el santo no se puede ocultar, porque es digno de imitación. Es la mejor cara de la iglesia y qué hermoso que sea así. Tercero, con sus oraciones. La iglesia no deja de pedir nunca. Es la vocación que ha recibido de Dios. Es su quehacer principal, orar. ¿A qué vamos a la iglesia? A orar. Cosa más bonita. Y que nunca se nos quite de la cabeza, del corazón, el quehacer principal de la iglesia. Orar. No es dar comida. Es orar. El quehacer principal de la iglesia es hincar la rodilla, es tener la adoración eucarística, es leer el Santo Breviario, es rezar el rosario, es celebrar la Eucaristía, orar. Ese es el quehacer de la iglesia. Y con sus oraciones todo el tiempo pide por la conversión de los pecadores. Damos un paso más, queridos amigos. Y entonces el catecismo nos presenta los siguientes 4 nombres en los siguientes números que estudiaremos en estas catequesis que se le da al sacramento de la penitencia. Conversión, confesión, perdón, reconciliación. Es muy curioso que es uno de los sacramentos que más nombres ha recibido. Y son nombres que se complementan y se iluminan entre sí. El catecismo tiene un gran acierto cuando comienza la catequesis hablando primero de la explicación del nombre de este sacramento. Dicho esto, nos presenta el número 1423 que dice: se le denomina sacramento de conversión, primer nombre, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Así que este número, 1423, nos presenta los 2 primeros nombres de este sacramento: sacramento de conversión y sacramento de la penitencia. Como sacramento de la conversión, Jesús, continuando con lo que decía Juan Bautista, comienza su predicación y la vida pública con una llamada contundente a la conversión. El reino de Dios está cerca, convertíos. Lucas 15:18. Me levantaré. Iré donde mi Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Una expresión hermosísima que hemos leído tantas veces en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo cae en lo más bajo
comer la comida de los cerdos. Me levantaré. Fíjense el proceso tan hermoso. Me pongo en camino, me pongo de regreso, me pongo en búsqueda. Iré donde mi Padre. Y además, no solamente me presentaré a mi Padre, sino que le hablaré, que le diré. Por eso en la confesión los pecados se dicen, porque iré donde mi Padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo porque hice esto y esto y esto y esto. La palabra conversión sugiere una ruptura, sugiere un antes y un después. No se puede seguir a Dios en ese tanteo, en ese más o menos, en ese doble juego. Seguir al Señor sin romper, sin cambiar, sin un propósito. Porque siempre tenemos esta tendencia a servir a dos señores, como se dice popularmente, ¿no? Somos muy buenos para tenerle una vela prendida a Dios y una vela prendida al diablo. Esta palabra conversión, hoy día, en nuestra sociedad, queridos amigos, suscita una tremenda antipatía. A la gente no le gusta. ¿Sí? Está muy bien visto que la gente se diga que está madurando. ¿Eh? Invitan a las personas a madurar. Tenemos que ir creciendo. Porque donde usted menciona la palabra conversión, está supremamente mal visto. Tiene mala prensa, tiene mala noticia la palabra conversión, porque eso de convertirse, eso de cambios radicales, suena como que tú vas a la iglesia es para que te laven el cerebro. Y eso es miserable. No está bien poner bajo sospecha la palabra convertirse. Es una sospecha hipócrita. Resulta que si alguien tenía fe y se ha alejado de la fe para entrar en las dudas, se dicen, es que ha tenido una crisis y esa crisis se respeta. Pero si alguien que está alejado de Dios y en un momento determinado se acerca radicalmente a Él, le dicen es que le han lavado el cerebro. Y no, resulta que es que esa persona se ha convertido. Se ha convertido. Es curioso, pero el que se aleja de la fe, según esto, le han lavado el cerebro. Y por eso regresa. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es necesario nosotros los católicos, queridos amigos, denunciar esta hipocresía. Porque en el fondo es no abrirnos a la capacidad del Evangelio de hacernos hombres nuevos. En el fondo es no abrirnos a la capacidad de que el Señor nos transforme. Es no abrirnos a la capacidad de que el Señor nos cambie. Naturalmente, que tantas personas que se han alejado de Dios, y no únicamente por una cuestión de crisis personal, sino que se han alejado de Dios porque el mundo se los ha robado, realmente ahí sí podríamos decir que el mundo le ha lavado el cerebro. Con todos sus tentáculos alrededor, le ha lavado el cerebro y se lo ha llevado. Y el mundo nos traga. Y entonces viene después de haber experimentado lo peor en nuestra vida,
el posible momento de nuestra entrada en conciencia, de ver nuestra realidad y de experimentar la necesidad de regresar al Padre. Pero ese regreso al Padre va a ser un proceso largo. Un proceso que va a iniciar derribándome del caballo. Un proceso que va a seguir en una formación de adquisición de la gracia, poco a poco, tocando y cambiando la mente y el corazón, intentando ponerlos de acuerdo. Y en esos momentos de conversión que muchas personas hemos vivido o vivimos, no se puede sospechar de ellos como si fueran un lavado de cerebro, solamente para intentar borrar la acción de Dios en el mundo y sobre los hombres aún hoy. Nosotros tenemos que permitirle a Dios ser Dios. Que Él sea dueño de nuestros caminos. Que Él sea dueño de todas nuestras situaciones. Esto es muy importante, queridos amigos, para todos nosotros. Nuestros pecados, nuestras contradicciones, nuestros escándalos. Tenemos que permitirle a Dios ser Dios en nuestro pecado para que Él haga su obra. Y eso no es un lavado de cerebro, eso es una conversión. Hoy día los seres humanos somos muy buenos para dar nombres y maquillar las situaciones. A los pecados hoy día le llaman errores, pero pecado es pecado. Jesús identificó el anuncio del reino de Dios con una lucha en contra del pecado, no de los errores, del pecado. Y a esa lucha, a ese anuncio, se inicia con la llamada a la conversión. Y el mayor enemigo de esa llamada a la conversión es la dureza de corazón. Porque esa dureza de corazón es la que impide y retarda la conversión. Mateo 13, 14, 15. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es un texto precioso. Enfatiza que Dios se oculta a quien no le busca y Dios se revela al alma que limpiamente le está buscando. Y vuelve y se reafirma la libertad del hombre de ponerse en marcha, de ponerse en búsqueda, y Dios respeta la opción que el hombre tome. Algo así pasa aquí también, queridos amigos, que la dureza de corazón es la que no nos hace capaces de recibir esa conversión. No es que Dios no quiera que te conviertas. Él sí quiere. Él sí quiere, pero necesita en dónde va a verter toda esa gracia de la conversión. Necesita el sujeto sobre el cual trabajar. Él respeta, pero no sin sufrimiento, como sucede cuando los padres tienen que respetar la decisión de su hijo mayor que ha tomado caminos de destrucción. Esa dureza de corazón es la que hace que reboten
Oír oiréis, pero no entenderéis. Mirar miraréis, pero no veréis. Esa dureza de corazón es la que hace que todo ese trabajo rebote. Como dice el refrán, no hay razones para quien no quiere entender. Es impresionante esto, queridos amigos. No sé si se acuerdan ustedes de ese famoso médico premio Nobel de la medicina, Alexis Carrel, este hombre converso en Londres, que formaba parte de ese ambiente en su Francia natal, ¿no? De esos que se alardaban de ser anticatólicos, que la ciencia lo es todo, que la iglesia no sirve para nada y que eso de creer en Dios no tiene ningún sentido. Este hombre alardaba de todo eso. Y él vivió un acontecimiento en el santuario de Lourdes, en Francia del Sur. Él le había retado a una de sus religiosas que trabajaba en un hospital a que si un enfermo muy complicado que no habían podido sanar se curaba en Lourdes, él abandonaba todo y se metía de monje. Y el caso es que ese hombre enfermo fue llevado a Lourdes y allá se sanó. Y él vio el milagro y no reconoció la curación milagrosa porque su corazón estaba en tal dureza que después de 40 años aceptó lo que había sucedido en la curación de ese enfermo. Y él lo cuenta diciendo, tardé 40 años en dejarme conmover por ese signo de curación en Lourdes. Convertirse para él no era una teoría, sino que era sentirse humillado ante todos los intelectuales del mundo, de su mundo parisino de ese tiempo. El que se había ufanado de su ateísmo, convertirse le iba a suponer ser humilde. Convertirse le suponía para él romper con una vida de imagen, de soberbia. Y eso era muy difícil. Oír oiréis, pero no entenderéis. Mirar miraréis, pero no veréis. Porque la conversión requiere de un corazón de niño, de un corazón que cuando ve la verdad se arrodilla ante ella y no le importa ni quedar bien ni mal, no le importa lo que digan los demás. Ese corazón de niño es el que es indispensable para la conversión. Y termina este número diciendo, se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Ese sacramento de la penitencia complementa lo que hemos dicho de conversión. La palabra conversión en el sentido de ruptura que marca un antes y un después en nuestra vida, con un irrumpir de Dios en nuestra vida de una forma radical. Pero la palabra penitencia remarca como aspecto complementario una consagración, un proceso personal y eclesial de conversión. La palabra penitencia subraya el aspecto de proceso, de paso a paso, que hay una virtud que tiene que ser desarrollada de una manera continua, que no se da en un segundo, pero que tiene que ser constante, un proceso de crecimiento paulatino. San Pablo utiliza la palabra de niño y adultos en la fe, que el cristiano adulto tiene que haber crecido
conforme ha ido creciendo su vida de piedad y de acontecimiento en los sacramentos. Y que el sacramento de la penitencia supone un cambio de mentalidad, supone una metanoia, una transformación, que no se trata de cambiar actitudes o dejar de hacer ciertas cosas. La conversión no es solo un acto de cambiar acciones como un lavado de cara, sino que se trata de una metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio de prioridades en la vida. Es marcar el norte, y el norte es Cristo. Se trata de que el motor de mi vida no sea ya el prestigio, el poder, la vanidad, la soberbia, sino que el motor de mi vida sea Jesucristo y lo que Él quiere. Porque esa moralidad que Cristo predica no se entiende solamente por un cambio exterior en acciones, sino por un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, queridos amigos. Por eso, el día de hoy lo dejamos aquí, la penitencia nos va a subrayar esta conformación con Cristo para llegar a juzgar, a sentir, a percibir nuestra vida cada vez más desde los criterios de Dios.